hay más que echar un vistazo a la naturaleza para darnos cuenta de que lo natural es la variedad. Ahí está, precisamente, es la diferencia y lo valioso también. Vamos a comprobarlo hoy. Nos proponemos en Valores de Niños y Grandes, con la ayuda de Araceli Vega, ver cómo podemos conseguir que los pequeños integren todo aquello, sea, y hablemos de personas o de cosas, que es diferente. Ahí está, precisamente. En la naturaleza encontramos esa diferencia. Y además, esa parte valiosa de la diferencia, vamos a ver cómo lo trasladamos también al mundo de la infancia. Buenos días, Araceli. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, me parece. Niños y adolescentes que sean capaces de desarrollar esa capacidad de integrar aquello que a priori les parece distinto, diferente a ellos. Sí, hoy queremos tratar esto, integrar lo valioso que es diferente, lo que vemos que es completamente distinto a lo habitual que nosotros vivimos o que tenemos, pero que tiene un valor. Entonces es abrir esa perspectiva a los niños y a los adolescentes, claro que sí. Y que los niños lo vean como algo positivo, como algo, bueno, a lo que acercarse y no como una diferencia que nos aleja. Eso es. Y que desarrollen esta capacidad de integrar, que sea algo natural en sus vidas. Y cuando estamos hablando de integrar, estamos hablando de tener discernimiento. O sea, no estamos hablando de integrar cualquier cosa, sino poder elegir. Eso es, enseñar a los niños a elegir aquello que es válido. Válido quiere decir que es beneficioso para ellos y beneficioso para otras personas. Integración como inclusión, eso de alguien o de algo, dependiendo. Eso es, esa es la definición exactamente de integración, la incorporación o inclusión de alguien o de algo en un todo, en algo que forma parte de un todo. Y dentro de la educación, esto es importante que lo veamos. Y veamos dos aspectos dentro de la integración. Uno que es el integrar en el sentido de ver, de respetar y de convivir con aquello que es diferente a lo habitual, pero que es valioso. Y esto, sobre todo, podría referirse más a personas. Y personas, por ejemplo, que pueden necesitar un apoyo, pues como puedan ser personas con discapacidad, personas en una situación económica baja, en situaciones de riesgo social, personas ancianas también. Y después hay otro sentido también de integración, que es integrar en el sentido de incorporar ideas o costumbres que sean valiosas. Otros puntos de vista. Eso es. La integración y la capacidad de que los niños aprendan a integrar a otros o a otras cosas va a depender también de cómo hayan desarrollado otros valores, como la empatía con otras personas, como el respeto hacia otros. Totalmente. De hecho, es que se basa en eso, en estos dos valores que tú has comentado, totalmente, y también en fortalezas internas, por ejemplo, que la psicología positiva a la que hacemos algunas veces alusión, estudia, como puede ser el tener una mente abierta. Esto es una gran fortaleza interna. O también la pasión por aprender. Cuando tenemos esa pasión por aprender, cuando los niños la tienen, quieren conocer otras costumbres, otras personas, otras gentes. O también la perspectiva. La perspectiva es la capacidad de ver no solo lo que estamos nosotros viviendo en este momento o teniendo en este momento, sino tener una perspectiva mucho más amplia, poder ver el presente y también la proyección al futuro. Buenos consejos, sobre todo teniendo en cuenta, Araceli, los tiempos convulsos que vivimos. Exactamente. Por eso queríamos tratar. La capacidad de integrar está relacionada también con momentos de paz. Eso es. De hecho, quien tiene esta capacidad integradora, y si nosotros somos capaces de desarrollar en los niños esta capacidad integradora, repito, con discernimiento, una persona que sea integradora genera y trabaja por la paz en el mundo, así a nivel global, y por supuesto a nivel personal posee los elementos fundamentales para tener una vida plena. O sea, desarrollar este valor es como oro molido en realidad para la persona. Y vuelvo otra vez a la alusión que has hecho antes, especialmente en un tiempo como el que tenemos ahora mismo, donde la confusión puede ser grande. Bueno. Entonces, vamos a ver cuáles son las partes valiosas de este valor, cuáles son las partes que debemos enseñar y donde debemos de hacer hincapié en la educación. Bueno, y después de esta pequeña introducción,
Vamos a ver, Araceli, cómo podemos conseguir que nuestros niños, que los peques, sean integradores, que acojan, que asuman algo diferente a lo que están acostumbrados. Hablamos, por ejemplo, de la integración social. Ellos son miembros activos de la sociedad y están en permanente contacto con más gente. Claro, y siempre se van a encontrar con gente diferente, bien sea en el cole, bien sea en natación, o sea, en sus actividades donde van, bien sea en el parque, en cualquier parte se van a encontrar con niños y con adultos distintos. Exacto, personas diferentes. Entonces, dentro del ámbito familiar, bueno, siempre hablamos de esto y es que es una realidad. Dentro del ámbito familiar, cómo nosotros nos movamos, nuestro ámbito familiar en realidad, para que nuestros oyentes se den cuenta una y otra vez de esto, aunque yo sé que lo saben, pero se lo volvemos a recordar, es como un micromundo. La familia es un micromundo, es un universo a pequeña escala. Exacto, a los ojos del niño. Exacto. Entonces, cómo nosotros nos movamos y cómo el niño se mueva ahí, es cómo en realidad se va a mover en el mundo. Entonces, por ejemplo, la integración de las personas mayores, que es fundamental. Entonces, dentro de la familia siempre tenemos personas mayores. Tenemos a los abuelos, tenemos a lo mejor tío-abuelos. Que quizá tengan alguna capacidad más limitada precisamente por su condición o por su edad. Exacto. Entonces, los niños aprenden acerca de cómo integrar a las personas mayores, cómo dirigirse a ellas a través de lo que ellos vean que nosotros como padres hacemos con nuestros mayores, cómo les tratemos, cuál es la perspectiva. Nuestra capacidad de admiración por ellos. Exacto. Por esas capacidades que tienen de otra manera. Eso es. Y una cosa interesante que podemos hacer con nuestros niños es hacerles hincapié en esta gran experiencia que tienen los abuelos de la vida, este conocimiento que normalmente la sociedad evoluciona a una velocidad muy grande y entonces dentro de la sociedad consideramos que hay una evolución en el avance tecnológico. O sea, una sociedad es excelente cuando tiene un avance tecnológico fabuloso. Pero también hay que tener en cuenta que la evolución tiene que ver con capacidades humanas, o sea, con la evolución que nosotros tengamos como seres humanos en nuestra capacidad de integrar ese valor humano. Ahí es donde los abuelos son muy fuertes y de hecho la riqueza de una sociedad en cuanto a conocimiento de experiencia humana está dentro de los ancianos y nosotros deberíamos enseñarle a los niños eso, decirle que los abuelos han vivido mucho y que han pasado por muchas experiencias y saben cómo afrontar cosas diferentes en diferentes momentos. Entonces, que ellos pueden siempre aprender y recurrir a las personas mayores para tener este tipo de aprendizaje. Ese mismo escenario podemos trasladarlo a la manera en que se relacionan con otros niños o con otras personas, por ejemplo, con discapacidades, con diferentes diversidades. Eso es. Porque el saber ver lo bueno que hay también, las capacidades innatas que tienen también personas, aunque tengan otro tipo de limitaciones. Ahí está. Esto es fundamental. Cuando nosotros a un niño le estamos enseñando a ver que una persona, por ejemplo, viene y nos dice, pues Lucía está en una silla de ruedas o Raúl es muy retraído porque es un niño que tiene autismo. A lo mejor la niña o el niño no te lo define como autismo, pero ellos perciben que hay algo raro en el niño. O otro niño que tiene síndrome de Down y que a lo mejor no habla bien. Entonces, una de las maneras que nosotros podemos hacer de buscar estos aspectos positivos que hemos hablado antes de integrar es, ¿y qué hace bien Raúl? ¿Y qué cosas son las que hace muy bien? ¿Qué se le da bien? Eso es, Lucía. Ni cómo hizo, o por ejemplo nos trae un trabajo, nos habla de una tarea o de un trabajo que han hecho en clase, y cómo lo hizo Lucía o cómo lo hizo Paula, que tiene síndrome de Down. Entonces la idea es esa, la idea es mira bien cuáles son las mejores capacidades, fortalezas que tienen estas personas. Es otra manera también de integrar. Fortalezas que hemos de buscar también cuando, por ejemplo, los niños tienen conciencia de que hay otras personas que no tienen la misma suerte que ellos, que quizá tienen menos recursos, que no disfruten de las mismas comodidades que ellos.
por ejemplo, los niños necesitados, los niños pobres, que ellos a veces perciben, otras no, pero sí perciben que hay algo diferente. Familias con menos recursos. Exactamente, familias que a lo mejor están dependiendo del comedor del colegio para poder mantener a los niños con una comida caliente al día. Y son niños que a lo mejor siempre vienen vestidos igual, incluso que sus ropas están sucias. Entonces, esto es fundamental, que los niños sean capaces de integrar a esos otros niños y que a lo mejor no pueden dar los 3 euros para ir a la excursión. Entonces, que ellos, nosotros con habilidad tenemos que ser capaces de hacerle ver y que esos niños no tienen tantos recursos como ellos están teniendo. Hay una etapa de la infancia donde la capacidad de integración a todo el que tenemos alrededor es innata. Aquí, sí. Bienvenido todo el mundo, sobre todo los más pequeñines. Afortunadamente. Claro que sí. Sí, esa es la realidad, ¿eh? O sea, cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, en las etapas de infantil, es muy difícil que haya ahí discriminación por raza, porque tengan otro color, porque tengan otro tipo de creencias, porque sean niños con discapacidad. Ellos lo único que quieren es jugar, pasarlo bien y todos son bienvenidos. Luego ya nos vamos maleando de alguna manera, sí. Llegan determinadas influencias y a partir de ahí vemos ya el cristal con otro color. Sí, y ahí es donde nosotros tenemos un gran papel. Como padres. Exactamente. Como padres nosotros podemos, no va a ocurrir que pierdan esto si nosotros le ayudamos a discernir, a ver, a buscar, a destacar ese valor que tiene el niño que está ahí diferente, pues lo que sea, a lo mejor canta fenomenal, no va en silla de ruedas pero canta muy bien, y el otro niño que tiene necesidad, que es un niño pobre, pues a lo mejor tiene una simpatía que no veas. Entonces, la idea es esa. Destacar lo bueno de cada uno de ellos y hacerlo además pensando en que sin integración pues es muy difícil la relación con nuestros semejantes, con los que tenemos alrededor. Sí, eso es importante, porque cuando un niño se integra en un colectivo o en un grupo, donde quiera que sea, en el colegio, en una parte de iguales, donde sea, él tiene la posibilidad de desplegar lo mejor de sí mismo y también tiene la posibilidad de al destacarlo, de que el otro despliegue lo mejor de sí mismo. Por lo tanto, vamos a crear un entorno muy armónico y un entorno donde todos nos podemos expresar creativamente y estar bien. Y además es una herramienta, estamos pensando ahora en otros escenarios que no nos gustan, pero que son realidades y no podemos darle la espalda, como es el acoso escolar. Estamos hablando también de presiones hacia los niños. Esas herramientas, la integración puede resultar eso, una gran valía. Claro, esto es fundamental. O sea, en la medida en la que nosotros trabajemos el valor de la integración en nuestra familia, vamos a proteger de alguna manera de que nuestro hijo sea acosado y de que nuestro hijo sea un acosador, de ambas cosas, porque le estamos educando en una visión, en una perspectiva mucho más abierta y en una, como dijimos antes, el anhelo, el deseo de aprender, de buscar, de ver, de apreciar cosas diferentes. Hacemos aquí un inciso también, que si los padres detectan en cualquier momento que hay un caso de bullying en su hijo, es fundamental que lo hagan saber. Lo primero a las personas del colegio, profesores, psicólogos, lo que haya. Si es un caso más grave, deben de ir a las autoridades. Y realmente la policía tiene muy bien establecidos estos protocolos. O sea, eso es fundamental. Pero aparte de eso, nosotros lo que podemos hacer en nuestra casa como padres es hablar de todo esto, ¿no? De las diferencias, presentarle a los niños. Y tratando de niños jugando, por ejemplo. ¿Podemos jugar y enseñar integración jugando? Totalmente. Algunas pistas. Por ejemplo, me encontré esto que me pareció interesantísimo, del Departamento de Educación de Estados Unidos. Planteaba algunos juegos que estaban muy bien. Y entonces ellos hablan con toda claridad, dicen: los niños aprenden sobre el respeto y el carácter cuando los padres y otros adultos positivos modelan este comportamiento en sus vidas. Entonces ellos hablan de esto y lo que hacían era plantear algunos juegos que estaban muy bien. Por ejemplo, el juego del espejo. Sí, me gustó mucho este del juego del espejo. Entonces, lo que tienes que hacer es poner un espejito, pedirle al niño que hable sobre lo que le está viendo en el espejo y después que destaque, pues bueno, un poco los rasgos, la ropa, de sí mismo. Eso es, de él. Y después hablamos de alguien que al niño le gusta. Y fulanito, pues a mí me gusta, casi siempre suelen decir
haga un artista, ¿no? Pero bueno, el que sea, da igual. Pues sí, ¿y qué es lo que te gusta de él, ¿no? Que destaque algo. Entonces, hablamos sobre las diferencias de cada persona, o sea, las diferencias de él, las diferencias de esa persona que le gustan y que hacen que sea una persona única. Y hablamos de eso, de ese hecho que todas y cada una de las personas que hay en este planeta, todas, sin excepción, son únicas, no hay nadie igual. Lo hemos comprobado hasta en los gemelos. Totalmente. O sea que, entonces, después le pedimos al niño que haga un dibujo de sí mismo y un dibujo de la otra persona y que describa las características de los dos, tanto de él como de la otra persona. Pues esta es una cosa que podemos, por ejemplo, una de esas tardes de lluvia que no podemos salir, que no sabemos qué hacer, adelante, a dibujar. Pues podemos hacer dibujos y le decimos que es una clase creativa, pero en realidad podemos trabajar esto. Hay más métodos también, validando, como siempre, con ese refuerzo positivo de los padres hacia los niños ante cualquier acción, incluso pidiéndoles que hagan lo que suelen hacer habitualmente, pero de otra manera distinta. No pasa nada por cambiar, no pasa nada porque sea distinto. Exacto. Esto es integrar ideas y perspectivas diferentes, es otro aspecto. Y esto es importante porque eso les va a evitar, por ejemplo, que tengan conflictos de discusiones donde se llegue a situaciones violentas. Ojalá nunca les ocurra. Entonces, por diferencias de puntos de vista, de hecho, por desgracia se han generado guerras por eso. Entonces, la idea es, vale, tú piensas así, yo pienso así, pues bueno, igualmente somos amigos, ¿qué más da? O sea, no tiene nada que ver, tenemos nuestras ideas. Entender que hay diferencia de pensamiento, diferencia de costumbres. Hay quienes celebran la Navidad porque son cristianos y otros celebran otras fiestas que son judías, por ejemplo, o que son musulmanas. Pues muy bien, lo que sea. Cada uno nos mantenemos en nuestras costumbres siempre y cuando ambos queramos vivir en paz y tener nuestras vidas y haya lo que hemos dicho antes siempre, respeto y empatía. Nos quedamos con dos frases antes de finalizar. Vamos a ver qué nos dice Stephen Covey. Sí, me encantó esta frase porque dice, la fuerza reside en las diferencias, no en las similitudes. Y después hay otra frase que también quiero contar porque al final cuando las encontré las uní los dos. Y es de Emerson, que es un escritor y filósofo y poeta también estadounidense muy conocido, que dice, nosotros hervimos a distintos grados. Qué bueno, ¿no? Porque... como esas burbujitas que cuando calentamos, estamos poniendo a hervir el agua, suben y bajan, pero a destiempo, a diferentes momentos. Exacto. En función de la temperatura. Exacto, ese es el punto. El hecho es que subiendo y bajando nos vamos transformando. Y de hecho el agua, el líquido que tenemos, va transformando y también va transformando el alimento que tengamos ahí dentro. Por lo tanto, en esas diferencias, la idea es que evolucionamos todos. En esa diferencia evolucionamos como raza humana, que ese es el ideal. Entonces, volviendo otra vez a Stephen Covey, esto es la fuerza que hace que nosotros podamos desplegarnos y que podamos manifestar lo mejor humano que tenemos. Un cuentecillo que nos hable de integración. Vamos con un consejo, venga, de lectura para casa. Pues bueno, esta semana pasada hemos publicado en el canal de Cuentacuentos de Cubani, y recuerdo a nuestros oyentes que tenemos un canal de cuentacuentos en YouTube, que lo pueden buscar así, Cuentacuentos Cubani, pues hemos editado un cuento, he contado un cuento que se llama Lala, una gota de agua sonriente. Entonces, ese cuento está hecho con este tema precisamente, con el tema de integrar, con el tema de que los niños aprendan a ver las capacidades diferentes que tienen otras personas y a sacar ellos lo diferente que también tengan. Incluso lo he acompañado de una entrada de blog sobre este mismo tema. Pues algunos de los aspectos que hemos hablado hoy aquí en el programa los pueden encontrar por escrito y el blog está en la página web también de Cubani. Pueden meter la página web Cuentos de Valores Cubani y ahí encontrarán el blog. Es el aprendizaje de los niños que pasa también por reconocer y estimar y poner en valor la diferencia, lo diferente. Exactamente. Hemos aprendido esta mañana también, como siempre, como en otras ocasiones, mucho. Araceli, un placer. Muchas gracias, un placer para mí siempre. A vosotros. Que vaya bien.